A mí me ha gustado leer desde niño, ¿cierto? Me ha gustado leer. Y pues nací en una época donde las tecnologías no existían como tan de forma masiva. Entonces los libros eran ese recurso y las bibliotecas eran el internet de mi época. Pero con los viajes con el abuelo y con los demás, me vi obligado a no solo leer, sino también leer el aire, el sol, los climas, porque había que saber si se podía navegar, si iba a llover o no. Un tipo de lectura de signos, digámoslo así. Eh, y, y por momentos yo creo que a todos nos pasa que se nos vienen ideas a la cabeza, nos imaginamos cosas, incluso a veces soñamos. Yo también escribo cosas que sueño. Pero cuando yo digo que sueño no son los anhelos de lo que quiero lograr, sino cuando estoy dormido. Dormido en las noches, muchas veces soñamos cosas y al otro día me levanto y escribo, ¿cierto? Y son cosas pues que son a veces sorprendentes. No importa si la idea es muy buena o es muy loca o es muy mala con la que uno empieza a escribir algo, no. Es como sembrar una semillita que uno no sabe con el tiempo qué tanto va a crecer. Uno empieza, a mí me ha pasado que a veces empiezo con una idea, ve, se me ocurrió escribir un cuento sobre eh, un niño que está conversando con el abuelo sobre qué es eso de las bibliotecas y los libros, porque el niño es del futuro y él no tiene la más mínima idea de qué es eso. Y pongo eso ahí para que no se me olvide. Después voy por la calle y veo un libro o escucho a alguien y entonces esa idea empieza en mi mente a escribirse sola y empiezo a ver al abuelo, empiezo a ver al niño, empiezo a ver un escenario futurista y empiezo a escribirlo en la mente, después vuelvo y me siento y le agrego otra parte y le voy agregando cosas como cuando uno crea una casa o como cuando uno pinta una casa que lo va haciendo por partes. A veces las historias me surgen de principio a fin. Uno empieza a escribir y la historia sale solita. A veces por partes, a veces uno empieza una historia en dos historias distintas y después se da cuenta que es una sola. Entonces, no existe, digamos, como un método para uno decir, la mejor forma de escribir es esta, no. Pero lo que yo sí digo podría ser lo siguiente, hay que estar atento a lo que viene a nuestra mente. Y no importa si es algo muy loco, muy insignificante, no importa, porque no sabemos en el tiempo que tanto pueda crecer esa pequeña idea, ¿cierto? Lo segundo es estar dispuesto a escribir, no tener pereza, escribir, escribir. Y lo tercero, leer mucho para uno darse cuenta de que lo que a uno a veces se le ocurre, se le ha ocurrido a otros y que a veces es una idea que parece muy tonta para uno, resulta que otro escritor también escribió sobre algo que uno llegó a pensar. Entonces la lectura le ayuda a uno a encontrarse con esos lectores y con esos escritores, perdón, que también de alguna manera empezaron en algún momento a escribir sobre algo que no sabían a dónde iban a llegar, ¿cierto?